Buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales, a través también del Zoom de la Prelatura de Juli. La más cordial bienvenida para todas y todos ustedes en este segundo día de ciclo de conferencias sobre el Templo Santa Cruz de Jerusalén, en nuestra ciudad de Juli. Quisiéramos comenzar esta importante actividad, ya que el día de hoy ha sido el día central y Monseñor Ciro Quispe López ha tenido a bien oficiar la misa correspondiente por ahora en la parte exterior de este hermoso templo. Esperamos que al próximo año ya podamos realizar la misa en los interiores de este templo. Ha estado presente las diferentes comunidades y sobre todo el Cabildo Chambilla, quienes son los responsables de este templo. Para que les pueda describir muy brevemente, en la ciudad de Juli hay 4 templos y hay 4 cabildos. El Cabildo Chambilla está a cargo de la iglesia Santa Cruz de Juli. El Cabildo Ayanca está a cargo de la iglesia San Juan de Letrán. El Cabildo Mucho está a cargo de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Y el Cabildo Huancoyo a cargo de la Catedral San Pedro de Juli. Antes de poder iniciar y presentar al conferencista que todos estamos esperando en esta noche, quisiera tener el saludo del doctor Ciro Quispe López, obispo prelado de Juli. Doctor Ciro, adelante. Buenas noches, buenas noches con todos. Para nosotros es una gran alegría hoy, 14 de septiembre, fiesta de la Santísima Cruz, realizar estas conferencias. Saludo a todas las personas que se están uniendo a través del Facebook y incluso se están uniendo desde Argentina, ¿no? Gente de Argentina, de Lima, de algunos de Bolivia. Y para nosotros es una bendición poder alcanzar, son las bendiciones de la pandemia. Saludo también a todos los que se unen esta noche por medio del Zoom. Ya tenemos casi 89, ya seguro irá aumentando. En el Facebook tenemos como 30 personas, entonces estamos bordeando las 100 personas. Pero además quiero saludar a nuestro grande público que se comunica a través de la radio Santa Cruz de la Prelatura. Es la radio que está abarcando todo el mundo aymara y que también están muy interesados por nuestro templo. Hay algunas personas importantes, como ya les he indicado, tenía que estar con nosotros el arquitecto Freddy Escobar, pero hay una emergencia en Machu Picchu, así que me ha pedido las disculpas del caso. Está con nosotros el padre Benjamín Crespo, que es el responsable del proceso de canonización de Alonso de Barzana. Y también está con nosotros David Jiménez Ardón, por ahí en algún momento lo he visto, ex gobernador, y probablemente don Ramón Gutiérrez lo conozca también, es el que hizo durante su gobierno el proceso de la restauración, hizo realidad la restauración del Templo de la Asunción y del Templo de San Juan de Letrán, que ha quedado una maravilla estas restauraciones. Y entonces el sueño se ha cumplido porque con Santa Cruz cumplimos estos 4 templos por los cuales Juli es denominada la Roma de América, la pequeña Roma de los Andes. Vargas Ugarte, ayer lo dije, le llamaba la Santa Sede de las Indias. Encontró documentos con este título. Entonces, esta noche quiero saludar de modo especial y de alguna manera agradecerle infinitamente al doctor Ramón Gutiérrez. He visto que es doctor honoris causa, y agradecer sobre todo su generosidad, arquitecto Ramón Gutiérrez. Conocemos sus libros, conocemos su interés por los templos, pero curiosamente también su interés es una cosa que es bastante singular. Usted, siendo argentino, es un grande conocedor de los templos del altiplano. Su obra monumental creo que está en la biblioteca de muchos puneños, de muchos profesionales, de muchos arquitectos, y
por eso, de alguna manera, arquitecto Ramón Gutiérrez, permítame a nombre del pueblo juleño, el pueblo aymara, a nombre del altiplano, agradecerle profundamente por esos escritos, esos estudios, y también hoy en la fiesta de la Santísima Cruz agradecerle por sus estudios sobre el templo de Santa Cruz, que para mí también ha sido una maravilla entender el valor de este templo gracias a sus estudios. Usted que como argentino creo que también se ha enamorado de este trabajo arquitectónico que está aquí. Entonces, solo para concluir, a don Ramón, le agradezco esa generosidad con nosotros. Hace poco nomás me he comunicado con usted vía mail y quedé profundamente agradecido cuando encontré su respuesta afirmativa y su deseo de participar y compartir con nosotros sus conocimientos. Sé que su agenda es muy apretada, está llena de cosas, y le agradezco de todo corazón, a nombre del Señor también, a nombre del Templo de Santa Cruz, por esta deferencia. Y por último, permítanos que este encuentro de hoy, de alguna manera, arquitecto Ramón Gutiérrez, de alguna manera sea también un homenaje a toda su obra. Por eso le hemos querido poner en este día de 14 de septiembre, fiesta de la Santísima Cruz. Nosotros tenemos esos gestos sencillos, pero creo tal vez significativos, porque estamos promoviendo el conocimiento de este templo, y a partir de este templo queremos conocer la historia valiosa de Santa Cruz de Juli. Le comentaba al inicio que creo es el único templo, tal vez usted lo va a aclarar, con esa advocación. A mí me quedé sorprendido porque he estado revisando y no hay otro templo, al menos en el Perú. Existe Veracruz, o no Santa Cruz de Jerusalén. Me quedé sorprendido que también estuvo la astilla de la Santa Cruz de Jerusalén. Me quedé sorprendido también que Alonso de Barzana, el primer jesuita que llegó a la Argentina, trabajó aquí. Entonces, de alguna manera, el arte, la cultura, la música ha tenido su sede aquí en Juli, y desde Juli se ha expandido, como lo hemos visto ayer en las conferencias, hacia Bolivia, hacia Uruguay, Paraguay y hacia Argentina. Es curioso que este pueblo pequeño conserve tanta historia significativa. Y eso para nosotros, como vuelvo a repetir, es una maravilla, porque gracias a vuestros estudios, como usted, arquitecto Ramón Gutiérrez, aprendemos a valorar lo que nosotros mortales no entendemos, ¿no? Porque simplemente miramos esas maravillas. Hemos encontrado dentro del templo que hay esculturas de monos. ¿Qué hacen monos a 4.000 metros de altura? Hay pájaros, hay flores. ¿Qué hacen eso a 4.000 metros de altura? Entonces uno se queda así, pero cuando revisa sus libros, entiende un poco este trabajo arquitectónico. Entonces, permítanos, arquitecto Ramón Gutiérrez, de alguna manera, agradecerle y rendirle un pequeño homenaje con esta conferencia, al mismo tiempo que le hacemos trabajar. Deberíamos solo agradecerle, pero le estoy dando un trabajo, y de todo corazón estamos muy listos para escuchar tranquilamente su ponencia. Y después de usted, Sergio Rasco ha preparado un pequeño documental que lo vamos a transmitir por 20 minutos. Ya está grabado, ya se encuentra editado. Entonces, usted libremente tiene toda el tiempo necesario, porque todos estamos deseosos de escucharle. Así que, no sé, hemos prohibido a nivel nacional los partidos de la selección para que la gente no se distraiga. Entonces, esta noche estamos solo atentos con usted. Muchas gracias nuevamente, arquitecto Ramón Gutiérrez. Gracias por su gentileza. Bueno, muchas gracias a Monseñor Ciro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fundamentalmente, habitualmente me da mucha alegría el poder decirles que el Perú fue para mí una gran lección. Viví 2 años y medio dando clases en el Cusco de posgrado para la UNESCO, y allí con mis estudiantes, que eran arquitectos porque eran cursos de posgrado, o restauradores de pintura, escultura y demás, hicimos un grupo de trabajo donde salíamos todos los fines de semana
a recorrer los pueblos, a fotografiar, revisar los archivos. Trabajé mucho con Monseñor Vallejos Antoni, que estaba en aquel entonces. Trabajé también con la prelatura de Sicuani. Trabajé buscándole los libros parroquiales, llevándoselos a los archivos, es decir, tratando de rescatar muchas cosas que estaban en ese momento bastante abandonadas. Y lógicamente, en esta forma de trabajar en equipo, unos hacían los planos, otros tomaban las fotos, otros preparaban la documentación o revisaban la documentación, es decir, en esa manera de trabajo es que pudimos recorrer y nos organizamos inclusive para hacer un recorrido de trabajo de campo grande por toda la zona del altiplano peruano, y creo que fue ese el motivo por el cual el libro que ustedes conocen, que es un libro que salió originariamente en un pueblo en la ciudad donde yo vivía, que era la ciudad de Resistencia, en el Chaco de la Argentina, a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Ese libro después fue reeditado en Buenos Aires y finalmente fue reeditado por la Universidad de Puno en el Perú. Y bueno, Arquitecto Ramón, un pequeño paréntesis. sí. Quisiera hacer la presentación oficial de su ponencia y, de alguna manera, un poquito de su hoja de vida para que toda nuestra audiencia pueda conocer quién es Ramón Gutiérrez. ¿Me permite unos minutos? Como no, son suyos. Bueno, a todos los presentes, que bien ya lo tenemos con este gran gusto, al doctor honoris causa Ramón Gutiérrez. Es académico de número de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Nacional de Bellas Artes. Además es miembro correspondiente de Argentina en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. También miembro honorario de los colegios de arquitectos del Perú y Chile y profesor honorario de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima y la Nacional San Agustín de Arequipa en nuestra nación. Recibió en 1995 el Premio América de Historia y Crítica de la Arquitectura, otorgado en el 7º Seminario de Arquitectura Latinoamericana en Sao Paulo, Brasil. Bueno, tiene muchísimos otros títulos de diferentes universidades, el doctor honoris causa arquitecto Ramón Gutiérrez. Ha participado como coordinador y profesor en varios másteres de universidades americanas y españolas y ha dictado cursos conferenciales y clases de numerosas universidades, tanto de Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Guatemala, España e Italia. Entre sus principales publicaciones que ha tenido: Evolución urbanística y arquitectónica del Paraguay, esto en 1976. Arquitectura del altiplano, de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de que usted lo haya podido realizar esto en 1978. Impacto de la urbanización de los centros históricos de América Latina. Esto también en 1981, entre muchísimas otras publicaciones, son algunas de las principales que los puedo mencionar. Doctor Ramón Gutiérrez, ahora sí, el público está ansioso de poder escuchar la conferencia que nos ha preparado con el tema La importancia de Santa Cruz para toda América del Sur. Recibámoslo con muchísimo gusto al doctor, el arquitecto Ramón Gutiérrez. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Les decía de esa tarea que de alguna manera comenzamos en 1974 en el Cusco, que siguió después con muchos trabajos que publicamos sobre Cusco, su región. Más recientemente, después de 38 años de seguir trabajando en la documentación que había en España, en la documentación que había en otros lados, pudimos completar sobre prácticamente unos
250 pueblos de indios de la zona de Cusco y de Apurímac, otro trabajo que publicó la Universidad de Lima hace unos años, y hemos terminado recientemente un libro hemos reeditado un libro sobre urbanismo de Arequipa que había realizado, y ahora hemos entregado con mi esposa, Graciela Viñuales, que ha trabajado con nosotros siempre, hemos entregado un libro sobre arquitectura de Arequipa, que va a ser editado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Es decir, que hemos seguido trabajando sobre el sur del Perú, básicamente la zona del altiplano, la zona arequipeña y la zona de Cusco. Esto ha sido Apurímac. Esto ha sido realmente un área que nos conmovió profundamente, que nos hizo mirar de una manera distinta las relaciones con el paisaje, las relaciones con el mundo, las relaciones con la comunidad, el sentido de la historia, de esa capacidad de la persistencia, de ver a las comunidades que decían este templo, que era del siglo XVII, lo hicimos nosotros, porque lo siguen haciendo, porque continúan, digamos, en esa tarea de un grado de pertenencia, grado de compromiso con su propia cultura, con su propia identidad, que es realmente notable. Y en ese sentido es que yo valoro y he valorado plenamente, no solo desde el punto de vista arquitectónico, artístico, sino el hecho cultural de lo que han significado esto. Voy a hablarles primero un poquito de Juli, de lo que significó Juli, y después voy a hablarles particularmente de las iglesias y de la Santa Cruz. Pero a mí me parece que es fundamental que en Juli tengan claro de que jugaron un papel relevante en la historia cultural de Sudamérica. Ese papel relevante nace de un conflicto, curiosamente. El conflicto nace cuando los jesuitas, que son una obra planteada fundamentalmente hacia la formación educativa, hacia la capacitación, hacia el desarrollo de los talentos, hacia el desarrollo de la formación y de la presencia de quienes están formados en la religión, tienen en la sociedad, encuentran de que existe un mandato de parte del virrey Toledo en ese momento, un hombre que estaba haciendo una profunda transformación de carácter legal y organizativo del territorio, donde basándose en la idea de que no existían la cantidad de religiosos necesarios para poder evangelizar al mundo aymara, al mundo quechua, al mundo puquina, era necesario de alguna manera hacer un proceso de concentración de la población. La segunda razón era que tampoco podían cobrar los tributos para el rey, y entonces la dispersión era un elemento, desde el punto de vista, digamos, operativo, muy difícil. Esto encubría otra realidad, la realidad de la apropiación de las tierras de comunidad. Es decir, esta concentración desalojaba, movía, transportaba a las distintas comunidades y las agrupaba en lugares donde podían mantener ciertas reformas de relación tutorial, digamos, de los cacicazgos o de las formas de vinculación, pero que al mismo tiempo perdían el contacto directo con algo que marcaba un desarraigo, es decir, una pérdida de las raíces de los lugares, de los sitios de los antepasados, de las vinculaciones con su propio paisaje, con sus propios apus y demás circunstancias. Y entonces los jesuitas dijeron que ellos no iban a tomar este tipo de pueblos, porque ellos tenían una idea de la formación educativa, y en la formación educativa la forma de evangelización con la cual ellos colaboraban eran lo que llamaban las formas de entradas. Es decir, ellos iban a una comunidad, estaban un tiempo evangelizando y regresaban, ¿no es cierto?, a sus colegios de forma natural. Esto fue complejo porque en ese momento Toledo le escribió al rey diciéndole que los jesuitas se niegan a evangelizar como corresponde y que por lo tanto no sirven para evangelizar, y que se los lleven nomás a España, o que no los dejen venir porque no tiene mucha utilidad en América. Es más, toman medidas inclusive más fuertes. Los jesuitas habían instalado en Arequipa
y los saca, les dice que no tienen autorización real, que él tampoco se la va a dar como virrey, es decir, y retrasa de alguna manera también la forma de establecimiento de los jesuitas en aquel lugar, como en otros lugares. Es decir, que hay un conflicto. Este conflicto se busca solucionar con una alternativa en la cual Juli juega un papel clave. Los jesuitas van a aceptar tomar un pueblo. Hay que pensar que Juli, como los otros pueblos, buena parte de los pueblos del altiplano, Chucuito, los demás, estaban trabajando con otras órdenes religiosas, en las cuales había de alguna manera problemas que Toledo había detectado. Un problema era de carácter económico, la transferencia de los religiosos de sus bienes o de la obtención de los bienes que se tenían hacia los conventos urbanos y no al desarrollo propio de las comunidades. Un problema de movilidad muy grande que con las ideas de estas formas de reducciones, es decir, las concentraciones que el virrey Toledo pone en marcha, dar origen a el movimiento, digamos, de quienes van de visita, son indígenas visitantes que se quedan en otros pueblos y ahí evitan el pagar el tributo. Entonces, hay todo un problema de desorganización y desestructuración junto con este nuevo orden que estaba allí planteado. Los jesuitas dicen, bueno, nosotros aceptamos un único pueblo como prueba sobre una base de formar un laboratorio de lenguas. Es decir, un lugar donde pudiéramos enseñar a los que van a trabajar con los indígenas el quechua, el aymara, el puquina y el mojo. Es decir, cuando hablaba recién Monseñor Sirogi decía de los monos, hay que pensar de que también había una conexión con los mojos en la zona de la selva y que por lo tanto es muy probable, aunque ya la habría de antes, porque no hay que olvidarse que ya tenían en Tiahuanaco, por ejemplo, en la iglesia de Tiahuanaco hay un mono en la parte baja de una de las columnas, lo cual muestra realmente que era un punto de contacto de estas formas de transferencia transversal que existían entre las comunidades indígenas de distintas partes del territorio. Lo que lleva a esta situación, entonces, es que en este laboratorio de lenguas se instala una comunidad fuerte, de más de una docena en este caso, de jesuitas, según pueden llegar a verse en algunos de los documentos, y que estructuran una vinculación muy fuerte con la comunidad que se tienen, y entienden un punto fundamental, y sobre todo en este proceso de movilidad que había, que la clave radicaba en la estructura interna del poblado, la estructura interna de las comunidades, el hecho de que no fueran desplazadas las gentes de un lado al otro, el hecho que se mantuvieran. ¿Por qué? Porque el sistema de Mita de Potosí, que era el que imperaba sobre buena parte de las comunidades indígenas, movilizaba permanentemente en rotación a grupos de gente más joven que era trasladada a Potosí. Y entonces esto generaba, evidentemente, una situación de despoblamiento, pero al mismo tiempo la mayoría de ellos o fallecía en Potosí por las condiciones en las cuales se trabajaba, que eran realmente muy difíciles, o se quedaban a trabajar allí porque tenían alternativas, o porque, en definitiva, como sucedía también con el sistema de las encomiendas, con los hacendados, quedaban involucrados dentro de la estructura de la hacienda, ¿no es cierto?, allí dentro de la estructura de la mina, y por lo tanto la mitad era una especie de ruptura real. Y esto pasó muy claramente cuando uno analiza a fines del siglo XVI la política de Toledo, se encuentra que buena parte de pueblos muy importantes en la zona del altiplano, como la zona de Cusco, etcétera, habían estado despoblados. ¿Por qué? Porque la gente huía para no pagar el tributo, para que no lo llevaran a la mitad y demás. Y los jesuitas inventaron un sistema que eran lo que llamaban el indio de fatrilquera o de bolsillo, por el cual ellos pagaban a un indígena de otro lado que fuera a la mitad en lugar de alguien que tenía que quedar en el pueblo. Con lo cual fortaleció la estructura de permanencia en Juli, pero además generó también un éxodo muy importante de población indígena de muchas zonas de la región a venir a vivir a Juli. El crecimiento de Juli fue vertiginoso y entonces esa especie de llamada fue un poco lo que llamó la Roma de América, ¿no es cierto? La Roma
el lugar exitoso de esta forma de trabajar. Forma de trabajar que además vio todos los problemas que había en la relación entre el mundo propio de lo que era la administración económica, política española con respecto al indígena. Por ejemplo, las servidumbres para trabajar porque está muy cerca del camino real y entonces se había que llevar cosas, se había que transportarlas y no se les pagaban y no se les la prohibición entonces que vamos a encontrar de tener comercio, digamos, directo con los españoles, una forma de control de alguna manera que van a tomar como una experiencia fundamental, como una gran experiencia, como también captar esos valores del mundo indígena de las formas de transversales de comunicación de los distintos pisos ecológicos, del intercambio de lo que era la costa con el valle, con la sierra, es decir, todas estas cosas son experiencias que los jesuitas toman muy rápidamente. Y entonces aquí aparece el gran papel que tiene Juli, el enorme papel que tiene Juli. Es no solamente un laboratorio de lenguas, donde aprenden las lenguas de los indígenas, sacan los propios, digamos, sus propios vocabularios, sus propios libros de oraciones, sus propios estudios de las lenguas, sino que también van a ver que existe una manera de trabajar con el mundo indígena en general distinta. Es decir, que hay que tener un proyecto que no es el proyecto solamente evangelizar, sino de desarrollarlos, de crearlos, de capacitarlos, de ayudar, ¿no es cierto?, a generar en conjunto, con una forma de participación creciente de la población, respetando creencias, respetando modos de vida, respetando formas de relación, reciprocidades, etcétera, que están allí planteadas. Yo creo que este fue el papel fundamental que va a desarrollar la experiencia para mí más interesante desde el punto de vista cultural del mundo indígena, que es la de las misiones jesuíticas de la región del Paraguay. Porque de aquí sale, por Diego de Torres, ¿no es cierto?, los primeros jesuitas que van hacia la zona del Paraguay, que van a fundar las primeras misiones, y sale todo un proceso de una riqueza, de una notable, digamos, predisposición para mostrarnos de que era posible un cambio de integración, de mirada, de crecimiento basado en unas formas de relación social, que tenía que aislarse de alguna manera de todo el sistema colonial, de todo el sistema de control, de toda esa cuestión burocrática o esa explotación del mundo indígena que podía plantearse por quienes, desechando leyes que existían de protección, iban directamente a sus propios beneficios. Yo creo que Juli tiene entonces esta dimensión impresionante, que es la dimensión de haber visto las contradicciones que tenía un sistema colonial, basado en definitiva en no llevar adelante ciertas cosas que se decían o se manifestaban, pero que no se ejecutaban. Pero al mismo tiempo entender los problemas, los peligros. Cuando los jesuitas llegan a las misiones, llevan allí la primera imprenta y los libros que salen en guaraní. No sé, hay ningún libro que salga de esas imprentas en castellano. ¿Estaban desobedeciendo al rey, que les decía que enseñarles en castellano? Pues no. Para que ellos tengan fuerza, para que ellos sean un pueblo unido, el lenguaje es una de las herramientas fundamentales, como era para, no sé, para toda América el dominar el español o el castellano, es decir, de alguna manera es aquel que nos vincula y nos permite una forma de transversales mucho más amplias de relación. Entonces yo quiero decirles que para nosotros, y esto quizás siendo argentino puede explicarles un poco más, he vivido 30 años en la zona del litoral del mundo guaranítico, digamos, trabajo permanentemente sobre el tema de las misiones jesuíticas, y este tema de la capacidad de los jesuitas de entender estas relaciones son un tema absolutamente fundamental para que haya habido la posibilidad de desarrollar esa cultura que las misiones jesuíticas llegaron a plantear allí. Todo esto tiene evidentemente un final abrupto en 1767, con la expulsión de los jesuitas, por razones que evidentemente no tienen que ver
más allá de de los temores de un imperio dentro del imperio, como decían algunos de los españoles que justificaban este tipo de cosas, la realidad es que el mundo jesuítico fue un mundo que apuntaló al mundo indígena. Lo valoró, lo entendió, buscó transformar aquellas cosas que pensaba que podía transformar, perfeccionar, mejorar, crear y además aprender junto con ellos. Y yo creo que también esto sucedió con los jesuitas en la región del Paraguay, con los guaraníes y con los de Mojos y de Chiquitos también, obviamente. Es decir, que esta es la gran dimensión que Juli toma en este contexto. Nos replegamos sobre Juli y pensamos Juli, en definitiva, era una realidad en el momento que los jesuitas la toman, en 1576, una realidad con una iglesia, que sería San Pedro y la matriz hoy, la catedral, una ermita de Santa Bárbara que existía, y prácticamente con la posibilidad de comenzar dos iglesias más, que eran San Juan y la Asunción. En ese momento, en 1576, ya se está empezando a trabajar. Los dominicos habían dejado una estructura ya planteada con respecto a lo que era la iglesia de Santo Tomás, que después será la iglesia de San Pedro, en este caso, pero vemos que prácticamente las otras obras estaban muy recientemente iniciadas. De tal manera que nosotros debemos pensar que hay un proceso que va entre 1580 y 1607, 8, 10, digamos así, donde se va a realizar realmente el gran esfuerzo. Obviamente la Iglesia de la Cruz es la última de este conjunto, cuando los jesuitas toman y se ve ya en lo que plantea Acosta, de que ya hay, digamos, tres iglesias en Juli, es que evidentemente estamos en un proceso de construcción de dos de ellas y una terminada que era la de San Pedro, la que fuera la de San Pedro. La Santa Cruz es una iglesia que es autorizada por Toledo en 1578. Yo no sé si es autorizada por Toledo o es más un requerimiento del obispo de Charcas, que en definitiva exigía, en virtud de que se les aplica a los jesuitas 4 sínodos, exige la existencia de 4 iglesias. Y este es una de los temas, digamos, puntuales, porque nosotros sabemos que la disposición de Toledo es una disposición de noviembre de 1578, y que el edificio entonces, con suerte, se pudo haber comenzado recién en 1579, pero probablemente sea un poquito más tarde, entre 1580 o 1581. Lo que sí sabemos con certeza es que la fiesta de consagración se hizo en 1607, es decir, que estamos trabajando con un periodo bastante claro de identificación del proceso. Yo creo que la disposición del obispo de que se haga una cuarta iglesia a lo mejor fue la que llevó a que Toledo aceptase esta situación, aunque ya la negociación con los jesuitas se había resuelto, se había planteado y se había resuelto. Yo creo que San Pedro había sido realizada, como digo, por los dominicos, pero las otras dos, ¿no es cierto?, ya estaban en obra avanzada. Es posible, cuando hay un contrato que hemos encontrado ya hace tiempo, a principios del siglo XX, del gobernador de la región, con Juan Jiménez, que era un maestro de albañilería, para realizar o para completar 16 iglesias en la región del Altiplano. Es decir, que en ese momento nosotros podemos pensar ya que muchas de las Paucarcoy, Lave, es decir, todo el grupo Chucuito, todo el grupo de iglesias estaba sometido a un control, digamos, tecnológico y una manera de realizar
las obras arquitectónicas, porque los personajes que participaban eran pocos y evidentemente tenían un mecanismo. Pero lógicamente ahí se menciona que hay 3 iglesias en Juli, es decir, que van a trabajar sobre 3 iglesias que evidentemente son iglesias que ya estaban en obra y que tienen que terminarse. Es decir, estamos entonces en 1590 con una situación donde no aparece claramente esto, salvo que, y ahí está la primera duda, que San Pedro ya estuviese terminada, y entonces la tercera iglesia sería no solamente la Asunción y San Juan, sino que fuese también la iglesia de la Cruz. Es decir, aquí estamos en una alternativa que habría que, hasta donde las fuentes que están, digamos, reproducidas de la Compañía de Jesús mencionan las cosas, no es posible verificar a veces estos pequeños desajustes. Los templos, los 3 templos, la Asunción, San Juan y la Cruz, se estaban equipando en 1592. Es decir, ya tenemos constancias de que hay obra. Hay que tener en cuenta de que la parroquia de la Santa Cruz, cuando se comienza bajo otro nombre, se comienza con una iglesia de San Ildefonso. Es decir, que allí hay un cambio, y aquí es donde habría que estudiar un poco lo que Monseñor plantea, la alternativa de la llegada del Lignum Crucis, por ejemplo, que pudiese haber determinado un cambio de nombre. O, como en algún otro documento se habla, también se habla de la Vera Cruz. Entonces, aquí es otro tema que tendríamos que mirarlo con mayor cuidado para poder afirmar rotundamente una situación de ese tipo. Iglesias de la Vera Cruz hay en muchos lugares, en Colombia hay muchas de ellas, inclusive, es decir, y hay iglesias antiguas, con lo cual también tenemos que mirar un poco el culto, ¿no? Es decir, la vinculación que pueda haber existido peculiarmente con el propio culto de ellos. En 1592, ¿no es cierto?, le facilitan al Procurador General de la Compañía medios necesarios para poder hacer y colocar los retablos. Y aquí tenemos entonces dos o 3 cosas interesantes. Primero, que la Asunción y San Juan Bautista se terminan en 1602, y que la Santa Cruz en 1602 estaba a punto de finalizarse con unos lienzos muy buenos y vistosos de los misterios de la cruz, con que se cubre el techo de la capilla mayor, que entretiene y dan gusto especialmente a los indios. Esta es una de las cartas, ¿no es cierto?, de los mensajes que realizan los jesuitas. Y por lo tanto, aquí yo creo que hay un tema importante, es decir, en este momento ya evidentemente se ha optado por el cambio hacia la Iglesia de la Cruz, porque además la idea de los lienzos especiales, salvo que la presencia de esos lienzos especiales no hubiera sido encargada en ese momento, sino adquirida o traída de otro lugar y colocada, pero si fue hecha allí, como es probable que haya sido hecha, entonces uno tiene que pensar de que evidentemente eran dedicados a la patrona, es decir, a la patrona de la iglesia, que era la cruz, ¿no es cierto? Entonces, creo que aquí estamos en una posibilidad en 1602 de definir este tipo de situación. En esta época, en 1602, se colocó un nuevo retablo mayor que reemplazaba el antiguo retablo de San Ildefonso. Es decir, podemos también pensar que estos 2 hechos, el cambio del retablo como los lienzos de la Santa Cruz, son los que definen el carácter y la advocación que va a tener el templo definitivamente. La iglesia, como les decía, se inaugura realmente en 1607. La carta annua del padre Sebastián Azañero de 1607 dice que se hizo una gran fiesta, concurriendo toda esta provincia y el gobernador de ella, que es el conde de Gomera. Representaron los indios
niños que aquí se crían un coloquio en la lengua aymara de la historia de la exaltación de la cruz, a quien se dedicará la iglesia que dio mucho gusto. Es decir, ya en 1607 esto está clarísimamente definido como iglesia de la cruz. Pero se habla de la exaltación de la cruz. Este es un término que aquí está utilizado concretamente, está entre comillas, y marca claramente también entonces otra perspectiva que deberíamos llegar a ver. ¿Quiénes hicieron la iglesia? No tenemos muchos datos. Por ejemplo, en algún lado, el padre Vargas Ugarte, por ejemplo, dice que el padre Hernando de Herrera, según las cartas sanas, levantó en julio una iglesia desde sus cimientos, hasta terminarla con toda perfección. La única iglesia que los jesuitas levantaron desde los cimientos fue la iglesia de Santa Cruz. Por lo tanto, esta circunstancia nos pone ante la necesidad de estudiar un poco al padre Hernando de Herrera. Sería una pista que yo creo que habría que analizarla. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Hay alguna duda también con esto, porque Vargas Ugarte nos dice que el padre Herrera ingresó a la compañía en 1585 y no cree que haya llegado a Juli antes de 1600. Por lo tanto, en 1602 ya teníamos prácticamente la iglesia muy avanzada, en 1607 se inaugura, es difícil que la haya hecho desde los cimientos. Es decir, esta es otra alternativa. O la tomó muy comenzada y la desarrolló, o si la comenzó desde los cimientos, no fuera necesariamente el padre Herrera, si estas menciones, digamos, fueran exactamente las que dice el padre Vargas Ugarte. El padre Herrera pudo tener para nosotros pensándolo o compatibilizándolo, una tarea fuerte en los años entre 1602 y 1607, cuando se termina la iglesia, y haber terminado buena parte de la obra de la iglesia. Luego se trasladó a Arequipa, y falleció en Arequipa en 1627. Es decir, que esta ubicación yo creo que es importante por tener una persona que sabemos que estaba capacitado, que trabajaba este tipo de situaciones. Hay que recordar que los jesuitas tenían habitualmente dos categorías, el sacerdote jesuita y el hermano jesuita. El hermano jesuita era habitualmente una persona con capacidades, que tenía profesión y que ejercía una profesión. Muchos de estos hermanos eran o maestros carpinteros, o maestros arquitectos, o maestros canteros, es decir, tenían las atribuciones como para poder realmente llevar adelante y capacitar a los grupos indígenas para los trabajos necesarios en este sentido. Yo creo que esta es la parte, digamos, donde podemos encontrar una mayor, digamos, una mayor complejidad para resolver los temas de la construcción de la iglesia. Porque prácticamente después de esto, lógicamente, es posible que en las cartas anuas de los jesuitas, que no están necesariamente publicadas todavía por la Compañía de Jesús del Perú, es muy posible que haya nuevas menciones de obras. Pero en realidad nosotros ya casi tenemos que ir a un documento clave, que es el documento de la expulsión de los jesuitas en 1767, que es el inventario que se realiza en todas las iglesias para saber cuál era la situación. Y en ese momento aparece también otro tema que yo creo que es muy interesante, que es el tema de algunas de las menciones de los jesuitas que son expulsados, en la cual hablan de que en las cuatro iglesias se enseñaban los 4 idiomas, ¿no es cierto? El puquina, el mojos, entre los menores, y el quechua y el aymara entre los mayores, y que trabajaban con un sistema casi de lana miuri, los de arriba y los de abajo, emparentados, las iglesias. Es decir, que ahí uno puede ver todavía la persistencia
Yo lo he comprobado, por ejemplo, en la zona del Valle del Colca, Yanque, uno encuentra que los del Anan y el Urin todavía mantienen esas relaciones, que en realidad el pueblo tiene tres santos, es decir, uno del Anan, otro del Urin y uno de los dos, que es el patrono de la iglesia, es decir, que se mantienen ese tipo de vinculaciones, y que además los sitios de acceso a las plazas, hay las líneas divisorias y las líneas próximas, que están marcadas, no están marcadas físicamente, pero que son elementos que tienen vigencia de uso de la ritualización de muchas de estas cosas. Entonces, yo creo que hay aquí también que analizar mucho esta forma de trabajo de los jesuitas con las propias, digamos, culturas del mundo indígena, del mundo incaico, inclusive. Hoy cuando decía de los caciques de los pueblos, yo recuerdo que en algún lado cuenta Zavala, yo creo que hace una mención en la cual dice que la iglesia de la Santa Cruz se le entregaba, se le entregaba como una parroquial a los grupos que eran de chambillas y de incas, es decir, que había una vinculación que todavía hoy persiste. Y yo me sorprendía muchas veces hasta las persistencias de estas cosas en el tiempo, en todo el altiplano. Una de las cosas que más notables que pudimos encontrar era la vigencia de estas familias de canteros, por ejemplo, que duraban 120, 130 años haciendo en varias generaciones, ¿no es cierto?, trasladando su propio oficio. Yo recuerdo que leyendo Garcilaso de la Vega uno sabía que el último arquitecto que dirigió Sacsayhuamán se llamaba Hualpa Rímac, es decir, el que mandaba con el grito, el que mandaba con la fuerza, ¿no?, del grito. Y yo lo encontraba en la parroquia de San Cristóbal, de donde está bajo Sacsayhuamán, que todavía en el siglo XVIII había comunidades que se llamaban Valgarrimache, es decir, castellanizando el Hualpa Rímac, ¿no es cierto?, el Valgarrimache, mostraba esas persistencias, y eran canteros, es decir, volvíamos a encontrar el oficio, digamos, la fuerza del oficio. Y todo esto tenía que ver también con otras cosas que son muy propias de la relación cultural y social. La base que tenía estas iglesias, en definitiva, estaba dada porque allí estaban, por ejemplo, los gremios, que tenían sus propios altares, tenían sus propias capillas. Allí estaban las cofradías. Y entre los gremios y las cofradías existía esa vinculación que hacía que ellos fueran los contenedores sociales de los maestros que fallecían, y entre los socios y los hermanos volvían a construir aquello que les faltaba terminar a ellos, o se encargaban de vender las herramientas del fallecido. Es decir, existía esas formas de vinculación y de organización que son vitales en ese mundo de valores religiosos, de valores de fraternidad, de solidaridad que tenían que mantenerse. Entonces yo creo que estos son los temas que me parecen más importantes de tomar. Más allá de las capacidades tecnológicas y de los valores de participación creciente que el mundo indígena tiene en estas circunstancias. ¿Por qué lo tiene? Y lo tiene por varias causas. En primer lugar, porque existe una cultura, que es la cultura del barroco, que es una cultura que tiene se aproxima mucho a esa visión de que todo tiene un sentido sacral en la vida, ¿no es cierto?, y que tiene un sentido reverencial, y que no crea ese mundo, digamos, puramente laico, puramente basado en lo racional, sino también basado en lo espiritual, en lo emocional, en lo ritual, es decir, en aquellas cosas que en definitiva también transfieren otro tipo de valores y otras formas de relación. Yo creo que aquí es donde se produce un cambio fundamental. El barroco tiene en Europa también un pensamiento de apertura, que hay que verlo en esa sacralización del territorio, por ejemplo,
que algunos de los grandes obispos han realizado con los itinerarios, las cruces, las capillas, los oratorios, los sacromontes, con todo lo que implica, digamos, esa idea de vinculación entre lo natural y lo espiritual. Me parece importante también esa valorización de los ciclos festivos, de las formas de valorización, las presencias de los distintos grupos comunitarios, ya sean las propias sectores propios de esos cacicazgos que ustedes mencionan, como las de los santos patronos de las iglesias, como los santos propios de los gremios, como los santos de las cofradías, en fin, todo este tipo de urdimbre social, de estructura cultural, es la que le da vida y le da fuerza justamente a este tipo de relaciones. Por eso es muy importante que en un trabajo de recuperación como el que ustedes van a hacer, determinar nuevamente la habilitación de una iglesia que ha estado tantos años, digamos, fuera de lo que significa ser el bien común, la casa común, ¿no es cierto?, como diría el Papa, esta cosa de un punto de referencia, vuelva a recuperar también esas formas de vinculación que tienen las cofradías, los grupos culturales, sociales, con sus propios cultos y sus propios atributos. Uno ve claramente en la Santa Cruz como la presencia de lo natural, la presencia de la fauna, de la flora, ¿no es cierto?, están expresados. Eso está integrándose a un mundo que ya no es el mundo racional, ni es el mundo de las estampas del siglo XVI que trajeron los europeos y que se copiaban y se colocaban en un lado o en otro. Esto es ya la posibilidad de manifestarse de otra forma. Hay que relacionar también y entender que esto de la Santa Cruz tiene mucho que ver con el mundo arequipeño. Es decir, el traslado en que la piedra no es exactamente igual que la piedra sillar, pero sin embargo las formas planistas de la, digamos, decoración, las formas de integración de elementos de fauna y flora, digamos, que vamos a encontrar en la portada, por ejemplo, de la Compañía de Jesús en Arequipa, está muy claramente marcada. En otros casos uno lo ve más en la zona del altiplano, pensando en las zonas altas de Cusco, por ejemplo, en lo que es Santo Tomás, o que es Cabana, Cabanilla, es decir, en esa zona uno ve también otros rasgos que son propios también de la zona arequipeña. Y yo creo que hay una transversalidad en estos elementos que también hay que mirarlos con una idea territorial, con una idea de una movilidad de los canteros, con una presencia. Uno encuentra los Ticona, que son una familia de canteros puneños, ¿no es cierto?, los encuentra allí. Uno encuentra que las primeras obras del 16, perdón, de fines del 16 y del 17, uno encuentra que vienen a buscar canteros a Chucuito. Como uno encontrará después que los canteros arequipeños del 18 están trabajando en la Casa de la Moneda de Potosí. Entonces, estas son, como encontramos en Cusco o también aquí en Puno, van a aparecer muebles de Cochabamba, de madera de Cochabamba. Es decir, que esta es una mirada en la cual nosotros tenemos que tener esta idea de no abroquelarnos en nuestra propia, digamos, nuestra propia isla, nuestra burbuja, como dicen ahora, para defendernos de la pandemia, no abroquelarnos, no encerrarnos, sino que tenemos que entender de que estas eran formas de comunicación que creaban, digamos, lazos comunes y que mantienen la fuerza de este tipo de vinculaciones. Yo creo entonces que Juli ha sido puerta para un proceso sumamente fructífero en lo cultural, en lo social, en lo religioso, en América. Y creo que la gente de Juli tiene que estar muy orgullosa de lo que su ciudad ha generado. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor Ramón. Magnífica y sobre todo excelente su participación, donde todos vamos aprendiendo tanta riqueza que tiene Juli. Yo realmente como juleño me siento orgulloso de
al haber nacido en esta hermosa tierra. Y pues, como todos sabemos, desde Juli se ha podido irradiar mucha cultura, razón por la cual usted, como un estudioso, lo manifiesta de esta manera en palabras tan sencillas, lo importante que Juli ha sido en la historia, especialmente de la parte sur de América Latina. De repente, a todos los presentes, si es que quisieran hacer alguna interrogante mediante el chat, por favor, para que el doctor Ramón también. Adelante, monseñor. Voy a interrumpirles brevemente. Si nos permite, doctor, arquitecto Ramón Gutiérrez, tenemos ahora la presentación de Sergio Rascó, que ha preparado un pequeño documental. Y después de eso, si nos permite, arquitecto, le podríamos hacer las preguntas con la tranquilidad del caso. Son exactamente casi menos de 20 minutos que ha preparado Sergio, que ha trabajado bastante también sobre documentales, y después nosotros le haríamos las preguntas que están llegando ya a nuestras redes sociales. Monseñor, con mucho gusto, pero quiero decirle que aquí son las 10:30 de la noche. Entonces mejor. Sí, tenemos mejor, 2 horas de diferencia. Gracias. Con Entonces, lo cual yo le pediría que hiciéramos al revés. Es decir, sí, gracias. Porque gracias, además gracias. porque además no estoy en mi casa, estoy en la oficina, porque la computadora la tengo aquí. Así que, gracias por la aclaración. Entonces, pero sí, tengo que decirle que es más complicado. No, gracias por la aclaración. Entonces, háganos llegar sus preguntas. Entonces, yo también me preparé unas preguntas y trabajamos de esa manera en esta conferencia que tenemos todavía un poquito de tiempo. Yo tengo 2 curiosidades antes de que también el profesor Jorge, también creo el doctor David Jiménez, creo que quiere preguntar también algo. Yo también tengo una curiosidad, es que a nivel arquitectónico, ahora estamos restaurando el templo, ¿no? Esto ya es solo propiamente de arquitectura, es para construir estos templos, hoy he visto que necesitamos andamios, ¿no? Y en aquella época no había andamios, necesitaban palos, árboles. Pero en todo el altiplano no tenemos bosques de donde nosotros podríamos, entonces yo me pregunté y digo, ¿cómo han hecho sobre todo esas cúpulas hermosas, grandes? Y Santa Cruz tuvo una hermosa cúpula, sí, seguramente, pero el material de construcción, ¿cómo lo han armado? Y eso tal vez como arquitecto nos pueda decir. La segunda pregunta, sí, veloz, es, estamos viendo, aquí hay una ruta de los jesuitas en el Cusco han empezado la ruta del barroco jesuita, ¿no? Entonces, el barroco jesuita en Cusco, ellos le están dando fuerza, saliendo del Cusco, están dando huelillas, etcétera, y está generando un turismo. En cambio, aquí me he dado cuenta que el barroco aymara es completamente distinto. Los tallados que nosotros tenemos aquí no se ven en el Cusco. Yo soy cusqueño, pero no se ven, es una arquitectura. Entonces, mi pregunta era, ¿el barroco jesuita viene del Cusco hacia acá, como dicen algunos, o de Juli se mueve también en dirección hacia el Cusco? Esas 2 preguntas, si me permiten, y después pasamos a la otra. Disculpe, arquitecto. No hay problema. Mire, el sistema de las cúpulas se hacía con castillos de madera. Los castillos de madera los volvieron a utilizar en 1950 en el Cusco después del terremoto de 1950. La cúpula de la Compañía de Jesús en el Cusco había cedido una serie de piedras que cayeron, ¿no es cierto?, de las claves, y entonces era necesario volver a colocarlas para evitar que se cayera toda la cúpula. Y construyeron un enorme castillo de madera. La madera la tenían que traer de Bajo Cartambo. No había otro lugar donde hubiera madera en cantidad de este tipo. Y la tenían que traer por camino de herradura, no había tampoco pavimento. Es decir, que los problemas eran problemas de tiempo, eran problemas de buscarlo. En
las columnas en las misiones jesuíticas tenían que cortar árboles de 800 años, ubicados a 35 o 40 kilómetros y traerlos con bueyes y atos de bueyes. Todo esto se ha hecho así, se ha hecho a pulmón, con esfuerzo, con una enorme... Y hay que conseguir la madera y volver a armar el castillo y subir y trepar el castillo y empujar las piedras como las empujar. Después, ¿qué hicieron? Después le metieron un suncho de hierro a la cúpula para que no volviera a abrirse. ¿Eh? Es decir, este fue un arquitecto cusqueño el que pudo hacer esto. Y no había ningún elemento, ni montacarga, ni ninguna cosa que no fuera el mismo sistema con el cual se construyó. Por lo tanto, yo le digo, el sistema es el castillo de madera, hay que volver a armarlo. Si quieren ponerle ruedas abajo para trasladarlo, mejor. Si tienen algún elemento más técnico que puedan hacerlo, mejor también. Pero así se hizo y así se puede arreglar. Es decir, o se puede volver a hacer. Yo creo que esto es un problema de habilidad y lo que sí le puedo asegurar, que puneños, como guaraníes, tienen habilidades y capacidades de transmitir, fabricar y generar sus propias respuestas, que son las nuestras, las de los americanos. Por eso muchas veces cuando nos dicen hay que tener tal cosa, tal otra, yo digo hay que tener la capacidad de entender cuáles son los medios que tenemos, cuáles son los medios posibles que podemos utilizar y crear sobre ellos para poder dar la respuesta que necesitamos. Ese es nuestro camino. Lo otro, lo que no tenemos, no lo tenemos. Punto. Lo otro, lo del barroco. Los circuitos del barroco son, es decir, el barroco es más, muchas veces ve la forma del barroco. El barroco no está en la forma. El barroco está en la relación de la forma con la gente, en lo que entiende, ve y ve la gente. Entonces dice, no, porque si la voluta es así, la es barroca. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi visión del barroco es que hay un mundo barroco, que es una manera de pensar, de enfocar el mundo, de entender el mundo, y las manifestaciones se dan de distinta manera. Es cierto lo que usted dice, el altiplano es diferente, pero cuidado, usted se va a encontrar, ¿no es cierto?, cerca ya de la zona próxima a Bolivia, en el desaguadero, ¿no es cierto?, alguna iglesia, que tiene evidentemente una relación grande con algunas iglesias de Potosí allá y con alguna iglesia más hacia Arequipeña del otro lado. Es decir, este ir, ¿no es cierto?, de un lado al otro es diferente. Los jesuitas tuvieron, lo que usted dice, el camino jesuita, pero lo tuvieron a veces por muy poco tiempo. En Andahualillas estuvieron muy pocos años. En realidad, Andahualillas tuvo clero secular durante mucho tiempo. Entonces, no es así tan claro este mecanismo. Una cosa es que lo armen con un sentido turístico, es un tema. Otra cosa es, ¿no es cierto?, que sea un camino, digamos, propio, que tenía una forma. Juli estuvo sola, fue jesuita sola, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo. Entonces, no es que aquí podamos armar el camino, podemos armar un camino del altiplano, podemos armar muchos caminos, eso no cabe duda, pero quiero decirles que lo que es seguro es que detrás de grandes obras había siempre algún hermano jesuita que enseñaba, capacitaba y organizaba. Ahora, también es cierto que ustedes tienen algunas cosas que son de los jesuitas que no son de aquí. El retablo de Chayapampa, en el cual gracias al libro del año 78 se pudo salvar, y le voy a decir por qué. El retablo de Chayapampa es en realidad un retablo que hizo Viti para una hacienda que está en la zona alta de Cusco, en Pichu, que era una hacienda jesuita. Cuando se produce la expulsión de los jesuitas, muchas iglesias, parroquias y demás solicitan a la Junta de Temporalidades, que tenía a su cargo los bienes de los jesuitas, solicitan que les den cuadros, retablos, pinturas. Yo sé de retablos de la Compañía de Jesús que están en pequeños pueblos. Hemos encontrado
6 cuadros de Viti en una pequeña parroquia de la región del Cusco. 6 cuadros de Viti que eran del colegio de los jesuitas. Están inventariados. Sabemos además que se hicieron en 1598 y que los pintó Viti. El retablo de Challapampa, como les digo, vino de Cusco y se colocó allí. Lo robaron. Se lo llevaron a Estados Unidos. El que lo tenía dijo que no, que eso lo tenía la familia, perdón, lo había comprado un señor, que lo había vendido un anticuario. El anticuario dijo que no, que eso era de la familia, que lo habían tenido en Cuba durante tantos años. Gracias al libro nuestro, del año 78, con la foto del retablo, Interpol dijo, vuelta, y ha vuelto ha vuelto al Perú. Es decir, este tipo de cosas es fundamental, el inventario, fotografiar lo que hay, porque es la única manera de poder salvarlo, de poder lograr, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas, que de saqueos que tenemos, de tráfico ilícito y demás, pueda llegar a pararse, si hacemos un inventario y documentamos realmente lo que tenemos. Esto es un tema absolutamente clave hoy. Y la capacitación de nuestros religiosos en entender los valores culturales que tienen todos estos bienes. Yo tuve una época en que había otra orden religiosa en Juli y era un poco difícil hacerle entender ciertas cosas. Con excepción del padre Domingo Yanqui, a quien recuerdo con muchísimo afecto, porque realmente fue una persona que ayudó mucho a entender, a valorar este tipo de cosas. Pero en otros casos era muy dificultoso. Así que ahí tenemos también una tarea nuestra que tenemos que hacer. Gracias. Doctor Ramón, tenemos algunas interrogantes de nuestro público. No sé si está David siguiendo quiere preguntar. esta importante David, conferencia. Hay también algunas preguntas del público, monseñor. Sí. Ingeniero David, David, tu micrófono, David, tu micrófono. David es el ex gobernador de la región de Puno y que también ha sido artífice de nuestros templos. Creo que quieres decir algo, David, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, muchas gracias, sí, muchísimas gracias, monseñor, una buena noche. Buenas noches. Y lo felicito por la iniciativa. Es un honor conocerlo, arquitecto Gutiérrez. Yo fui una de las personas que contribuyó en la repatriación del retablo de Challapampa, pero no sabía que era usted quien había hecho este libro. Realmente un honor conocerlo y un gratísimo momento para saludarlo. Efectivamente, varias personas intervinieron, pero en ese tiempo logramos traer este retablo y volverlo a instalar en Challapampa. Sé que usted es un hombre muy versado y un gran investigador. Quería, por favor, consultarle si es verdad que hubo alguna bula papal que autorizaba la creación de estos 4 templos. Si esto es cierto, si usted tiene conocimiento, si esta bula papal existe y si efectivamente esta disposición de los templos, tal como están, y la nominación digamos, de ser la pequeña Roma, fue una iniciativa que vino del Vaticano en parte. Eso es una consulta. Y lo otro que quería también alcanzarle, no, seguramente que usted lo conoce, había un jesuita, creo que fue jesuita, pero sí, Antonio de San Cristóbal. Antonio de San Cristóbal publicó un libro. Este libro fue publicado y auspiciado por ese tiempo, por la presidencia del gobierno regional que me correspondió tener la suerte de estar en ese cargo, y publicamos este libro que se llamaba El esplendor del barroco en el altiplano. Y allí él habló sobre la columna planiforme como una característica propia digamos, de estos labradores de piedra de Juli. ¿Usted tiene algún conocimiento? Porque él decía que justamente la columna planiforme había sido una característica de estos templos. Estos 2 temas nada más y nuevamente honrado de conocerlo, arquitecto. Muchas gracias por el uso de la palabra, monseñor. Bueno, a ver, vamos
Vamos a tratar de verlo, el primer tema. Lo de la bula, lo veo en principio difícil. En primer lugar, por lo que contaba de cómo se generan los 4 templos. Es decir, no es un proceso en el cual se determina que se hagan 4 templos, sino que hay un proceso de un templo, una ermita que queda, inclusive la ermita de Santa Bárbara a tiempo, ¿no es cierto? Y después se adicionan 2 templos y después hay un cuarto, y ese cuarto tiene como motivo el tema del obispo que dice de si están cobrando 4 sínodes, tiene que haber 4 templos. Es decir, esto está documentado con claridad. Es decir, no, los templos no se generan por una bula papal. Esto está claro. Que pueda haber una bula papal en la cual, después de existir los 4 templos, se refiere a ellos y manden algún tipo de ¿cómo decir?, de prerrogativa para esos templos y demás, bien. Pero yo creo que no, como yo creo que también lo de la Roma es y esto sí lo tengo porque en algún documento del Archivo de India yo lo he visto, es decir, del siglo XVIII, ¿no? Es decir, esa mención así que de uno de los jesuitas que cuenta que era considerada como, ¿no?, por la atracción que tenía de los fieles que iban y querían radicarse allí, ¿no? Es decir, era un poco la idea. Pero yo no creo, es decir, no conozco por lo menos, y me parece difícil por los pasos con los cuales se generan los 4 templos, de que se haya planteado con una visión desde Roma el tema. Creo que para Roma también nosotros estamos lejos, es decir, si estamos lejos para España, imagínense que para Roma también lo estábamos, es decir, no hay caso. La mirada de América, de Europa, siempre ha sido una mirada que tiene bemoles, es decir, que no es comprensiva en términos muchas veces de nuestras propias realidades. Por lo tanto, yo creo que ese tema es más difícil de ver. He sido muy amigo del padre San Cristóbal, le diría más, yo tengo en el padre San Cristóbal claretiano, yo tengo los manuscritos del padre San Cristóbal que me los donó al centro de documentación que nosotros hicimos, es decir, algunos de sus libros escritos por él, y lo he valorado mucho. Pero el padre San Cristóbal tenía una mirada que yo creo que es un poco la mirada propia del historiador de arte, que era la que caracterizó la primera mitad del siglo XX, donde las cosas eran un poco, como les decía, las formas, los objetos, las formas de tratamiento son las que determinan el carácter de una arquitectura, de una forma de manifestación. El barroco tiene muchas formas de manifestación y muchas maneras distintas de manifestarse, porque lo que es importante es, como les decía, la relación entre el objeto barroco, que el objeto, con quien nace el objeto y con quien va a utilizar el objeto. Y esto es un tema muy distinto de un tema tecnológico, que es el trabajo de la piedra. Y muchas veces el trabajo de la piedra requiere, la piedra tallada, ¿no es cierto?, requiere planchas, formas de corte, etcétera, que son además muy complejas. Es decir, cuando uno tiene que hacer determinadas formas es decir, uno lo ve muy claramente cuando analiza cómo se llega, en el caso de Arequipa, a desarrollar toda la arquitectura de sillar, habiendo comenzado con una cantería de piedra dura y utilizando el sillar después de una manera más... Y aquí pasa lo mismo, si uno analiza también la forma de lo que es el muro concertado, el muro que ya está trabajado, digamos, con el muro utilizando simplemente la piedra decantada como las pircas o como los elementos divisorios. Cuando existe cal, se resuelve el problema, pero cuando no existe, como sucede en las misiones jesuíticas, los muros ni siquiera eran portantes, toda la estructura era de madera y el muro era simple cerramiento, nada cargaba sobre ellos. Entonces, creo que uno tiene que ir viendo este tipo de cosas sin entrar tanto en esa forma. Yo creo que es más interesante la decoración
que es capaz de unificar una decoración renacentista, una decoración del siglo XVI, que viene con los lenguajes propios. Muchas veces se decía, en Europa nos explican, dicen, no, lo que pasa es que eso es arquitectura europea con decoración americana. Como si uno pudiera analizar la arquitectura por un lado y la decoración por otra, cuando el resultado es lo que importa. Es decir, no, los espacios son iguales a los de las iglesias, no son iguales. Tienen pintura mural, usan mica, utilizan cuero, utilizan telas, utilizan otras cosas y crean espacios que son muy distintos. Es decir, el espacio no es solamente el muro perimetral. El espacio son las antorchas con las cuales iluminaban a la tarde. Son los perfumes, son los propios olores de la gente, que son distintos que en otros lados, y las propias formas son todos elementos que son los que caracterizan, digamos, los ámbitos en los cuales se producen los hechos. Y esto es lo que uno tiene que entender en la arquitectura, de que no es un problema meramente de formas, es un problema de funciones, es un problema de relaciones, es un problema de ambiente, es un problema de esto. Y en el barroco eso es clave. El ritual, la procesión, las calles, las vías sacras, las apachetas y las capillas, digamos, ubicadas a la salida de los caminos. Es decir, todo esto tiene que ver, en definitiva, con una manera de entender. Y yo creo que esto, como la decoración planista, textilográfica, como decía el padre, bueno, es una manera de valorar una forma de trabajar, ¿no es cierto? Una piedra que se trabaja de esa forma, porque no puede trabajarse en bulto porque se quiebra. Entonces, creo que esto es un poco la respuesta que le puedo dar. Es posible que esta sea una zona donde el trabajo de este tipo de piedra es la que permite o la que posibilita este tipo de cosas con mayor claridad que en otros lados. Pero no quiere decir que esto sea una cosa ni más barroca ni menos barroca que la otra. Es parte de ese juego mayor de lo que es el barroco. Arquitecto Ramón, nos han planteado 6 preguntas. En primera instancia le voy a plantear 3 para que luego usted pueda responderlas y las otras 3 ya para el final de vuestra participación. El doctor Ovidio Velasco nos da a conocer qué de particular tiene el barroco juleño frente al patrón barroco europeo. De igual manera, el historiador Sergio Peralta nos plantea qué efectos sociales produjo la expulsión de los jesuitas y qué simbologías dominica y jesuita encuentra en la arquitectura de Juli, para no decir la cruz templaria y la cruz patriarcal. De igual manera, tenemos la interrogante del señor José Noriega, que nos plantea, ¿se puede hablar de sincretismo el hecho de haber impreso los libros en guaraní y no en castellano? Si es que pudiera respondernos esas 3 primeras interrogantes, arquitecto. Bueno, son tres temas complejos, pero veamos, empecemos por el final. No, la decisión de hacer los libros en guaraní es justamente una decisión que tiene que ver con la forma de comunicación de los jesuitas con el desarrollo de esto. Unos son vocabularios, otros son libros piadosos, otros son libros traducidos al guaraní, por ejemplo, Lo temporal y lo eterno, que del padre Nierenberg es un libro que se realiza con grabados, inclusive sobre talla de madera, que hacen los propios guaraníes. Es decir, que realmente uno puede encontrar esta forma de vinculación y crean ellos mismos con tipos de madera la imprenta. Lo notable es que después, aún sin de imprenta, en otros lugares copian los libros como si estuvieran hechos y están hechos a mano, como si estuvieran impresos. Es decir, hay realmente un desarrollo notable. Yo muchas veces pienso en esas misiones, cuya biblioteca, por ejemplo, de
el poblado principal, que era Candelaria, tenía 2.500 libros, cuando la biblioteca más importante de una ciudad como Asunción, Corrientes, Santa Fe, o inclusive hasta Buenos Aires, la biblioteca más grande tenía 50 o 100 libros. Es decir, ¿qué significaba eso? ¿Cuál era el proyecto? Era un proyecto de siglos, era un proyecto de formación donde había 3.000 indígenas en un pueblo y 2 jesuitas, y una biblioteca de 2.500 libros, de los cuales había de arquitectura, había de música, había de medicina, había de literatura, había de historia, geografía, de lo que quisieran. Es decir, hay allí un proyecto educativo, hay un proyecto evidentemente cultural de largo alcance. Y ese proyecto tenía que incluir fundamentalmente a los indígenas, estaba dirigido a ellos. Por eso yo creo que los libros estaban en guaraní. Y por eso lo que allí se hizo, hay que mirarlo con este rasgo. Hay un libro, el primero se hace en 1705, mucho después de los del Perú, 1705. Pero el primer libro que se imprime en el Brasil, se imprime en 1808 cuando llega el rey de Portugal y se instala en Brasil. Es decir, un siglo después. Para que entendamos lo que significa distancias y capacidades para desarrollar cosas. Segunda pregunta. Pregunta de las cruces. Yo no he analizado el tema en particular, no podría darte una idea, digamos, acabada sobre ese tema. De todos modos, yo debo decirles que el tema del Lignum Crucis, que Monseñor me planteó, es un tema que yo lo analizaría también en la perspectiva de los propios jesuitas. Los propios jesuitas habitualmente tenían en sus iglesias relicarios, es decir, tenían altares inclusive de reliquias. Yo recuerdo haber encontrado, cuando estábamos trabajando en Arequipa, dos relicarios que tenían guardados, y que uno de ellos de 1597, 98, es decir, muy antiguo, con un papelito inclusive, y hay otros, en otros lugares de América yo he encontrado retablos de ese tipo. De tal manera que el tema de la cruz puede haber sido un desencadenante y puede ser real de que haya habido un trozo del Lignum Crucis. Pero también hay que tener en cuenta que la idea de la reliquia es una idea que particularmente los jesuitas desarrollaron. Es decir, esta idea. Y la vinculación con las formas de representación de la cruz, bueno, ya es otro. La cruz de Calatrava, por ejemplo, aparece en las misiones jesuíticas, y con los 4 brazos. Es decir, hay cosas que podemos encontrar, pero yo no me he puesto con ese tema como para poder avanzar un poco más. ¿Cuáles eran las otras que me planteaste, Jorge? Jorge desapareció. A ver, arquitecto, la siguiente pregunta era del señor José Noriega. No, ya está lo del sincretismo. Del doctor Ovidio Velasco, que nos da a conocer en qué de particular tiene el barroco juleño frente al patrón barroco europeo. Y también el mismo doctor Ovidio Velasco nos pregunta, ¿se puede hablar de un barroco juleño así como se habla de escuela de pintura juleña? A ver, las escuelas de pintura como las escuelas de escultura son complicadas. En primer lugar, por ejemplo, yo me he encontrado ahora trabajando estos 3 últimos años con el tema de Arequipa, que buena parte de los retablos de Arequipa los hacen los cusqueños, y son van cusqueños a trabajar a Arequipa, o son retablos que se hacen en Cusco y se llevan a Arequipa, o se hacen inclusive hasta en Chuquisaca. Es decir que tenemos lugares, por ejemplo, Arequipa obviamente tiene el mismo problema que Puno, no tiene madera. Es decir que allí el desarrollo de la madera,
Y es frecuente encontrar que en las iglesias compran en Cusco cabezas y manos, porque hacen las imágenes de vestir, ¿no es cierto?, a las cuales se les coloca la cabeza, pero no son imágenes de bulto, porque no tienen madera para hacer imágenes de bulto. Con lo cual, el desarrollo del barroco de escultura, digamos, en Arequipa, no es un desarrollo de barroco de escultura, es lo que se juntó o se pudo traer de otro lado. Esto para poner un ejemplo de cómo es muy difícil hablar de escuelas. No podemos hablar, no hay una escuela, por ejemplo, de pintura arequipeña clara, como sí la hay de cusqueña, es decir, esto no cabe duda, y también la hay potosina, pero no hay una escuela de cultura de Chuquisaca, ni la hay tampoco, yo creo, de escultura puneña, digamos, de la misma manera. Yo creo que en este sentido uno puede pensar que evidentemente los puntos más altos de lo que se hizo aquí ha sido Viti, sin duda, en su momento, pero Viti trabajó aquí, trabajó en Arequipa y trabajó en Cusco y trabajó en otros lados, es decir, hay una itinerancia, digamos, que es la que marca este tipo de situaciones. Yo creo que tenemos que mirar, más que preocuparnos quizás por la unidad que no existe, digamos, de un proceso tan lineal, el hecho concreto también de las propias limitaciones que tuvo la consolidación, digamos, de la región puneña, ¿no? Es decir, hasta la creación de su obispado y demás. Hace 2 años sacamos un libro sobre la Ilustración, donde aparece un proyecto de creación del obispado de Puno. No sé si lo han visto. Es un trabajo sobre un cura, un deán de la Catedral de Cusco, que tiene conflictos con su obispo y que quiere crear un obispado de Puno y inventa una utopía absoluta. Un canal navegable que va desde el lago Titicaca hasta Arica, cruzando todo el Perú, ¿no es cierto?, evangelizando supuestamente con esa herramienta, y que esto se construía trayendo 10.000 españoles acá y llevando 10.000 indígenas al otro lado y rotándolos. Bueno, toda una cosa muy compleja. Eso lo editó la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Lima. Se llama, lo tenéis ahí por ahí, miradas sobre él. Ahí está. Mirada sobre el Perú en tiempos de la Ilustración. Y entonces ahí yo les diría, bueno, piensen ustedes, todo el fundamento para crear el obispado de Puno era más un fundamento basado en la idea de una segregación de Puno del Cusco, que de una idea de integración mayor. Es cierto que Cusco tenía una gran decadencia en ese momento, pero evidentemente allí nos encontramos con que esta dificultad si la podemos tener piensen ustedes, por ejemplo, la línea Sicuani, Pupuja, Pucara, por ejemplo, que también es la zona puneña, límite entre una cosa y otra, las diferencias que tienen, las diferencias entre esas 3 iglesias, ¿no es cierto?, marcan también muy claramente la variedad. La cerámica vidriada, por ejemplo, que uno encuentra en el caso de Pupuja, ¿no es cierto?, no lo encuentra en ningún otro lado. Lo encuentra en Lampa, ¿no es cierto? Es decir, uno tiene que seguir rastreando, digamos, estas cosas. Cuando no está claro, es difícil hablar de un estilo, y localizarlo en una región que es amplia, vasta y de diferentes formas de manifestación. La distancia que hay entre Modo y Lampa, bueno, es tan grande que uno puede, y son hechas en piedra, tienen muchas características comunes, pero sin embargo no hay una posibilidad de una caracterización singular, ¿no? Creo yo. Doctor Ramón, tenemos 3 interrogantes más. ¿Es posible que nos las pueda responder muy brevemente? Sabemos también de que la hora se está avanzando. Estoy de acuerdo, no hay problema. Ya.
El señor Román Rodríguez nos indica, ¿se puede estimar la cantidad de mano de obra del lugar y cómo se les retribuía a dichos obreros en la construcción del Templo Santa Cruz? De igual manera, si es que nos pudiera responder ya brevemente y No, pasamos a creo la que siguiente. no. Yo no tengo por lo menos los datos como para poder decirte científicamente, mira, es esto y esta manera. No lo sé. En el caso de las misiones de Paraguay, el sistema era muy simple. El sistema era, había la propiedad común, que era la propiedad de lo que se trabajaba para mantener a la comunidad en total, y había una parte de trabajo familiar, de unidad familiar. Entonces las tierras se repartían en tierras del común y en tierras... Entonces ahí había una forma de trabajo, ¿no es cierto? Y de una forma de retribución. Entonces este era el sistema. Pero no es el mismo caso de aquí, porque aquí evidentemente presionaba sobre todo eso un sistema colonial de control mucho más grande. Lo aquello estaba bastante más aislado. Adelante. Arquitecto, ya casi en la parte final, el arquitecto Gary Mariscal también da a conocer qué opinión le merece la tesis en que la conservación del patrimonio edificado de género religioso es ampliamente favorecida cuando se conservan también las prácticas religiosas o inmateriales que dieron orígenes a los edificios. Las fiestas religiosas son garantía del mantenimiento, rescate y restauración de los bienes, muebles e inmuebles a ellas vinculadas. Si es que nos Mira, pudiera... hay una cosa de fondo en esto. Nosotros los arquitectos, como las personas que están en el medio cultural, somos capaces de poder decir que una cosa es un bien cultural. Pero una cosa es patrimonio cuando la comunidad define que ese bien cultural tiene un valor patrimonial. Es decir, cuando es capaz de apreciarlo por sus valores identitarios, por sus formas de relación con ella y demás. No hay patrimonio que se salve si no lo salva la propia comunidad. No es un problema meramente del Estado. El Estado puede ayudar, pero el patrimonio es la comunidad. Por lo tanto, la vida de ese patrimonio está vinculada a la vida, ¿no es cierto?, de que la comunidad le va a dar y que la valore, lo valore, digamos, para poder realmente recuperarlo. Yo puedo recuperar el bien material, pero si no existe la vinculación, puedo declarar que sí es un bien necesario de mantener y hay que mantenerlo porque expresa tales otros valores. Pero ¿cuántas cosas en realidad estamos valorando porque tienen un valor social, un valor cultural, un valor religioso, un valor que no es lo material? Si perdemos eso, ¿de qué nos sirve mantener, digamos, o cómo vamos a hacer para mantener ese otro tipo de cosas? Tenemos que ser muy conscientes de eso, que el uso del bien, el mantenimiento del bien tiene que estar en manos de la comunidad, que es la que define lo que es patrimonio. Gracias, doctor. Finalmente, el profesor Yasmani Lencinas interroga, ¿qué material es el que más se ha usado en la construcción de la iglesia Santa Cruz? ¿Y en qué se diferencia la arquitectura de los dominicos y jesuitas con relación a los templos? Esa es la última interrogante, doctor Ramón, para que nos pueda dar a conocer. A ver, es difícil decirlo porque de las iglesias de los dominicos de esa zona no nos quedan casi ejemplos, ¿no? Es decir, nos quedan pocos ejemplos. Pero yo creo que lo que había allí no era una preocupación por definir determinadas cosas. Fíjense ustedes que San Pedro cambia su techumbre de madera por techumbre de piedra en el siglo XVIII, es decir, que ya hay una transformación clara de esto. Evita o mantiene, si ustedes ven las fotos antiguas de San Pedro, se van a dar cuenta que al costado de la iglesia, un poquito más arriba de la puerta, digamos, pero sobre el costado está, y se ve claramente los restos de lo que era la capilla abierta, el lugar desde donde se decía la misa hacia el este. Es decir, que tenía una capilla abierta, como podemos encontrar hoy en muchas capillas balcón de otras iglesias, o inclusive como podemos encontrar en
iglesia de la Merced de Cusco, la parte de arriba de la puerta de entrada, también es una capilla abierta, o la podemos encontrar en Vilque, ¿no es cierto? Si nos asomamos, hay una escalerita, uno se asoma y está afuera. Y entonces, todo esto mantiene unas formas de utilización del templo. Yo no digo que tengamos que volver a utilizar el templo de esta manera, porque no era necesario, en aquel momento sí era necesario, porque no cabían dentro del templo la cantidad de indígenas que había. Está claro que respondía a una función, y en esa función resolvían un problema. Pero lo que sí tengo claro es que, evidentemente, no existía esto en otros templos de otras zonas, donde también había muchos indígenas. Y en la zona del altiplano, como en la zona de Cusco, aparecen cosas que son únicas en Sudamérica. Por ejemplo, las capillas absidales. Es decir, cuando se abre en el siglo XVIII, en la parte de atrás de la capilla mayor, una ventana, o en algunos casos una puerta, que va a dar a la parte de atrás para que entre un rayo de luz, ¿no es cierto? Entre un rayo de luz que ilumina, ¿no es cierto?, la custodia. Esto es lo que se llama el transparente. Pero cuidado, hay mucho más que eso. Detrás de ese lugar se arma lo que se organiza lo que se llama el Jardín del Santísimo, que es el Huerto de los Olivos. Y en algunos casos, seguramente, por ahí se bajaba alguna de las imágenes en Semana Santa. Es decir, hay cosas que tenemos que estudiar de lo que fueron las formas rituales, como los jardines que rodeaban muchas de las iglesias, ¿no es cierto? El atrio de las iglesias, que primero fueron cementerios, que por eso eran campos santos, que después eran el lugar de catequización, como podemos ver en Chicuito, ¿no es cierto? Es decir, tenemos muchas cosas muy interesantes para analizar, propias de esta región. Pero hay que meterse con eso. Es decir, cuando aparece el tema, decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cómo funcionaba esto? Lo de las capillas absidales, por ejemplo, es un tema prácticamente todo. Yo tuve en un congreso del barroco que hicimos hace 3 años de acá, hice un trabajo sobre ese tema, con descripciones de documentos, de lo que dice de qué se hizo, cuándo se hizo, es decir, y uno empieza a entender de que había todo un ritual ahí, que nosotros no lo hemos pescado para nada, ¿no? Lo tenemos claro. Entonces, yo creo que ahí está un poco la respuesta. Por supuesto, vamos a salvar patrimonio cuando la comunidad sea la que salva el patrimonio. Eso lo tengo claro. Muchas gracias, doctor Ramón. Realmente excelente su participación y como usted le ha dicho, vamos a salvar patrimonio también cuando tomemos conciencia de lo mucho que tenemos, ¿verdad? Muy valioso, muy valioso. Doctor Ramón, quisiéramos comprometerlo públicamente para que en otra oportunidad lo volvamos a tener y también seguir hablando de mucha cultura de nuestro Juli. Con mucho gusto. Gracias, le agradezco de todo corazón, arquitecto, le hemos robado un poquito de sueño, sabemos que es ya más de las 11 y como es hoy fiesta de la Santísima Cruz, creo ha sido un regalo grandioso para nuestra tierra y para todos los que le estamos escuchando a través del Facebook, a través del Zoom y a través de la radio, ¿no? Un deleite escucharlo y como ya dijo el profesor Jorge, esperemos invitarlo otras veces para que, porque figuras como usted nos hace amar, eso lo que usted acaba de decir, que una comunidad puede valorar y rescatar su patrimonio. Y solo es posible si personas como usted nos hacen amar aquello que pisamos, aquello que hemos heredado. Le agradezco de todo corazón, doctor Ramón. Saludos a la familia. Y también, como dijo, esperamos contar otras veces porque estamos descubriendo que Juli es un baúl de historia, un baúl fascinante para conocer. Desde ya que sí. Y muchísimas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme también y darme la posibilidad de decirles el afecto que íntimamente tenemos con todo el sur peruano. Muchas gracias. Gracias. Es un argentino que nos hace amar nuestra tierra, ¿no? No solo el altiplano, sino casi todo el Perú.
¿Cómo es posible que un argentino nos haga amar lo que tenemos? ¿No? Esa es una cosa valiosa. Entonces, me comprometo a este arquitecto Gutiérrez a hacerle llegar el mejor café del altiplano, el Tunqui. Entonces, con el doctor, con el ingeniero David Jiménez, le vamos a hacer llegar un buen café Tunqui para compartir también esa otra riqueza del altiplano. Bueno, muchísimas gracias y puedo decirles que realmente soy argentino, pero tengo mi corazoncito peruano, muy claramente, pero aparte de eso, yo creo en la patria grande, que tenemos que volver a armarla. Así que esa es mi manera de mirar el tema. Un fuerte voto de aplausos, muchas gracias, un aplauso virtual, saludos a la familia, gracias, ¿no? Y gracias, y para los que todavía están en redes, ¿no? Tal vez voy a guardar para mañana el documental, ya hemos pasado 2 horas y va a estar un poquito cansado. Para mañana tenemos la conferencia sobre el proceso exacto que se está haciendo sobre la restauración del templo y la proyección, porque arquitecto Gutiérrez, se está haciendo un trabajo inédito para crear una nueva cúpula. Y en el proyecto de esta nueva cúpula, mañana nos van a explicar, va a ser una cúpula transparente, que nos han presentado porque no hay ningún modelo. Entonces, mañana los arquitectos especialistas nos van a explicar qué cosa han encontrado en el templo y qué cosa quieren proyectar. Así que, bueno, mañana tendremos esa conferencia. Y su audio, don Ramón, su audio, sí. No, su audio. Habilita el audio. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí. No, yo digo que cuidado con unas innovaciones que cambien el sentido. Claro. Porque el sentido de un espacio, digamos, como el que tuvo Santa Cruz de Juli, como de las otras iglesias de Juli, tiene un sentido congregante. Si usted lo anda para arriba y lo manda abierto, es otra cosa. Es otra cosa. Y yo le diría, no sé por qué esa necesidad, porque, a ver, en Asilio, que es altiplano, como en Caima, en Arequipa, las cúpulas, cuando no pudieron hacerlas de piedra, las hicieron de quincha. Si ustedes van a ver Asillo, se van a encontrar que la cúpula es de quincha, de caña y barro. Y punto. Y es cúpula y crea el mismo sentido del espacio. Si usted pone cristal o pone lo que quiera poner allí, transparente, y le cambia el sentido, ¿no es cierto?, de bóveda que eso tiene. La bóveda celeste, que era la idea de alguna manera de todo esto. Yo le diría, en principio, me parece que es un error. Sí, efectivamente, don Ramón, vamos a escucharlo porque yo también cuando he recibido la noticia de la DDC, eso lo está trabajando el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, nosotros también hoy por eso le estamos invitando para que nos hagan una exposición y me imagino que también nosotros nos vamos a sorprender, eso es parte porque yo también he interrogado, solo que no hay ningún documento, no han encontrado nada que diga cómo era esa bendita cúpula. Entonces, me gustaría a mí también escuchar mañana a estos arquitectos, al arquitecto Escobar, ojalá que lo hable y nos explique un poquito esa proyección que están trabajando. Yo creo que los bienes culturales nuevamente tienen que responder a los deseos de la comunidad. Yo creo que hay algunos criterios que son básicos en estos procesos de restauración. Uno de ellos es fundamentalmente no alterar ni el sentido del espacio, ni ir abriendo, digamos, otras cosas que le den otras funciones al carácter que debe tener el edificio. Y el edificio es siempre un edificio religioso, un edificio de recogimiento, un edificio que tiene evidentemente una
una manera de ser utilizado y que debe ser esto. El obispo Molinedo en el siglo XVII de pronto vio que en algunas iglesias era tal la cantidad de pintura que había que distraían a los fieles de esto y decidió blanquear determinadas cosas. Los fieles vinieron y dijeron, sí, tiene razón, sí pasa un poco esto, pero habría algunas zonas que habría que poner. Bueno, muy bien. Entonces, todo esto forma parte de un diálogo, de una relación con esto. Pero estas soluciones tecnológicas que vienen de afuera, que además después yo le diría, ustedes tienen un pequeño cimbronazo que de vez en cuando aparecen por estas zonas, ¿no es cierto? Y se nos caen cosas y bueno, realmente, ¿qué pasa? ¿Quién lo viene a hacer después? ¿De qué manera? ¿Cómo se mantiene eso? ¿Quién lo limpia? ¿Quién, perdón, yo le diría, vayan ustedes por el camino nuevamente de lo que sabemos hacer, cómo lo sabemos hacer y con qué elementos lo hacemos. Porque si lo tenemos que arreglar, vamos a poder arreglarlo. Si hay que trabajar por faena, hay que arreglarlo todos los años, cuidar con el retejo, cuidar con esto, cuidar con lo otro. Sabemos que es así. Y así tiene ese sentido de pertenencia de ser una obra del siglo XVII que sigue, o del XVI que se sigue manteniendo. Si no, va a ser una obra que va a tener otras intrusiones que yo personalmente no estaría muy de acuerdo. Con toda franqueza, ya que ustedes me dicen el tema, sin conocer el proyecto ya se lo digo. No estoy de acuerdo. Prefiero que lo hagan con pincha. Gracias, arquitecto Si Gutiérrez. Y la hacen en el suelo y la cuelgan después. No, tampoco tiene problema. Claro. Muy bien. Efectivamente, yo mañana, si participa con nosotros, va a ser una bendición. Si no, le vamos a hacer llegar a todos links donde estamos colgando nuestras exposiciones en YouTube de la prelatura. Ahí vamos a tener, también seguramente vamos a reproducir su exposición. Y si alguno no puede participar, también hay estas nuevas tecnologías que nos permiten. Entonces, creo que de esa manera estamos motivando un poco a conocer y tenerle más cariño a este bendito templo que realmente yo estoy enamorado, que es Santa Cruz de Juli, que como ve arquitecto siempre hay mucha pasión sobre este templo que después de 100 años estamos logrando la reconstrucción. Entonces, sí, es verdad, hay mucha expectativa. Yo también tengo la expectativa del Ministerio de Cultura. Entonces, gracias a esos tics de sabiduría. Yo le diría que controlen un poco más ese tipo de deseos de la nueva obra, porque la valoración del templo puede perder mucho, con una nueva obra que se convierta de pronto en la gente que venga a ver el cielo desde abajo, ¿no es cierto? Pero que no es ya ni la portada, ni es los retablos, ni es esto, ni lo otro, sino ahora la novedad de este cosa. Entonces estamos en la idea del espectáculo y no es eso lo que significa una restauración y una recuperación patrimonial. Es otra cosa. Y cuando, sobre todo, se tiene que tener un sentido religioso. Bien. Gracias, gracias. Le haremos llegar un poquito. Yo quiero también conseguir un poco ese material del prospecto. Le vamos a hacer llegar para que nos oriente, porque como digo, ahí están los especialistas. Nosotros, yo solo sé bendecir, ¿no? Hoy he bendecido a harta gente con agua bendita. Entonces, pero me alegra mucho escucharle, arquitecto, esas perlas de sabiduría que para nosotros son valiosas. Mire, son experiencias, aunque sea por viejo nomás, ya. Uno sabe que muchas veces las cosas, las sabidurías vienen de viejo y no de y por supuesto lo que Dios ayuda a pensar y a reflexionar sobre lo que sucede. Hace muchos años que trabajo en patrimonio y sé que lo razonable es trabajar sobre aquello que uno puede mantener y recuperar. Sí, sí, justamente el proyecto es solo para picar la curiosidad de nuestro auditorio. Es su alumno Freddy Escobar quien nos tiene que presentar este proyecto el día de mañana, ¿no? Es el arquitecto principal de la DDC del Cusco y también me ha contado que ha sido su alumno, le tiene tanta reverencia
y entonces para mañana va a ser un día también valiosísimo para nuestras conferencias, a todos ustedes, ¿no? Bueno, muy bien. Así lo espero. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias nuevamente, Muchas gracias. arquitecto Gutiérrez. Disculpe, le hemos robado tanto tiempo y sinceramente es un nada. placer escucharlo. ¿Ah? No me han robado nada. No. No me han robado nada, absolutamente. Como dice en la Biblia, le he robado su amistad. No, la posibilidad de seguir charlando con quienes He conseguido un poquito de amistad. Eso es una cosa valiosa. Le agradezco de todo corazón. Ojalá que un día, este año, pero disculpen, pero este año tengo que dar, creo, una conferencia. Yo soy biblista. Me están invitando a dar una conferencia en Argentina sobre Biblia con otros 2 cardenales y probablemente si puedo pasar por ahí, me gustaría tanto saludarlo y y si yo puedo traerle personalmente el café Tunqui, lo voy a hacer con todo cariño. No se haga usted problema, pero avíseme con tiempo cuando venga. Sí, ya Sí. nos vemos. Bueno, y muchos cariños a todos los amigos cusqueños. Gracias, arquitecto. Gracias, arquitecto. A la última palabra, al último minuto, Jorge. Monseñor, le quería preguntar, la exposición de el señor Sergio Brazco, ¿lo pasamos para el día de mañana? Sí, por favor, agradezco a todos. Entonces yo voy a suplicar esos 20 minutos del documental, lo pasamos para mañana y de esa manera también hoy nos hemos excedido 9:30 y el público les agradezco de todo corazón porque son perseverantes y entonces la gente perseverante se va a la cama feliz, así que van a tener unos buenos sueños, ¿no? Hoy ha sido la fiesta de Santa Cruz, ha sido una fiesta hermosa. Si lo pueden ver en el Face de la prelatura, van a ver cómo estuvieron los carapulis, los cusillos, los chumpichumpis, ¿no? Y los incapucara. A mí me ha asombrado cómo en el corazón del mundo aymara exista una comunidad de los incapucara, que están relacionados también con la cruz de Jerusalén. Por eso es un pueblo fascinante. Muchas gracias, gracias a todos ustedes y que el Señor nos bendiga y que tengamos una bonita noche y gracias por vuestra participación que nos anima mucho. Miren cómo desde de Juli para el mundo, como hicimos nuestros conciertos. Buenas noches y saluden todos, saludemos libremente.